Buenas tardes, junto a mi compañero David Rojas y quien les habla Mónica Sánchez, como problema jurídico escogimos cómo influye el derecho de la Unión Europea en el derecho constitucional y la soberanía francesa. Francia es el país más grande en territorio de Europa, con una superficie de alrededor de 640 kilómetros cuadrados. Se encuentra en el istmo que separa el Mediterráneo del Canal de la Mancha y el Atlántico, conectando la península ibérica con el resto del continente. Se dice que desde el 1 de enero de 1999 Francia se convirtió en uno de los miembros de la zona del euro, lo que significa que utiliza el euro como su moneda. De igual manera, Francia es una república semipresidencialista, tiene un presidente elegido por sufragio directo como jefe de Estado y un primer ministro designado por el presidente como jefe de gobierno. Francia está dividida en 18 regiones administrativas que incluyen 13 regiones metropolitanas y 5 regiones de ultramar. Algunas de estas regiones de ultramar, como San Martín, se consideran parte de la Unión Europea con un estatuto de región ultraperiférica. De igual manera, Francia fue uno de los fundadores de la Unión Europea en 1951 junto con otros países, donde firmó el Tratado de París que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Cómo se contribuye y se beneficia Francia y la Unión Europea? Francia contribuye económicamente con la Unión Europea de forma equitativa conforme a recursos. Esto conlleva a que es uno de los países que más aporta en comparación con el que recibe. De igual manera, esta contribución destinada al máximo órgano europeo se utiliza en una inversión de mejoras europeas, protección de medio ambiente o inversión científica. ¿Cómo incluye el derecho de la Unión Europea en el derecho público francés? El proceso de construcción y evolución de la Unión Europea ha tenido un impacto significativo en los sistemas jurídicos de los países miembros, incluida Francia. El desarrollo político y económico de la Unión Europea ha influido directa o indirectamente en estos países. Han evolucionado en constancia con las políticas y los efectos de la Unión Europea. De igual manera, la cooperación entre estos miembros de la Unión Europea implica la transferencia de ciertos poderes exclusivos en una organización internacional o supranacional como la Unión Europea. Esto tiene como objetivo fortalecer los estados en los ámbitos políticos, económicos y sociales y unificar ciertas situaciones en todo el continente. De igual manera, la cesión de poderes a la Unión Europea ha generado interrogantes sobre el papel de la Francia y su condición de Estado soberano. En este tema ha sido objeto de debate en los organismos judiciales, el sector político y la opinión pública francesa. Se dice que las instancias jurídicas francesas definen la soberanía nacional y la identidad constitucional, mientras que los órganos de interpretación y normativa de la Unión Europea, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están involucrados en este debate. Un tratado, según la Unión Europea, es un acuerdo internacional celebrado entre los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de regular sus relaciones. Además de esto, se pueden definir políticas comunes y establecer mecanismos de cooperación en áreas específicas. Los tratados de la Unión Europea son la base jurídica del funcionamiento de la Unión Europea y establecen las competencias y los poderes de las instituciones de la misma, como la Misión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Además de esto, podemos definir como tratado que es el acuerdo internacional celebrado por escrito entre sujetos de derechos internacional, a saber entre estados o entre estados y organizaciones internacionales, que se rige por el derecho internacional y genera obligaciones vinculantes para quien lo suscribe. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional. La Constitución francesa, el derecho de la Unión Europea y la soberanía. La primera situación problemática a la que se ha enfrentado el Consejo Constitucional de Francia surge al cuestionar si se deben primar los tratados, convenios y normas internacionales de la misma sobre el ordenamiento jurídico interno, incluyendo la Constitución francesa,
y cómo se limita el ejercicio de la soberanía del Estado francés. O si contrario a ello, la norma constitucional tiene preferencia y por ende es a partir de la compatibilidad del instrumento internacional con esta en que el Estado puede garantizar la efectividad de los tratados internacionales. A la luz del artículo 54 de la Constitución de Francia de 1958, el órgano encargado de velar por la primacía de la Constitución en el territorio nacional es el Consejo Constitucional, quien tiene permitido pronunciarse antes de la que autoridad competente ratifique el instrumento, además del instrumento internacional. Esto no era de revisar que el tratado esté conforme en el orden constitucional, así sea encontrar o percibir confrontación entre la norma superior y el tratado internacional. Proceden dos opciones. La primera implica que el acuerdo no debe ser ratificado en tanto no se haya adelantado la revisión de la Constitución o en caso de la contradicción manifiesta, esta que no sea susceptible de armonización o adaptación de la Constitución. Este instrumento no debe ser ratificado y en consecuencia no se debe garantizar su efectividad. Así son las cosas, en el artículo 54 de la Constitución Política de Francia hace objeto de una doble interpretación. Por un lado, ya que la Constitución prima sobre el tratado internacional, todo es que para que proceda a su ratificación, este debe ser a la luz de la norma superior o por el contrario, que el tratado internacional prima sobre la Constitución, ya que la norma señala que solo se requiere de modificación a la Constitución para que sea procedente la ratificación nacional, entendida como el poder absoluto y perpetuo de una república, y si una organización internacional adquiere plena facultad para emitir normas vinculantes, incluso por encima del orden constitucional, que convierten en el Estado una misma circunscripción administrativa. Es bajo este panorama complejo que el Consejo Constitucional manifestó en uno de sus primeros pronunciamientos que la soberanía es definida en el artículo 3 de la Constitución de la República Francesa, tanto en su fundamento como en su ejercicio. Esta no puede ser más que nacional y solo pueden ser considerados como particulares en el ejercicio de esta soberanía los representantes del pueblo francés elegidos en el marco de las instituciones de las repúblicas. Por ende, si el preámbulo de la Constitución de 1946, confirmado por la Constitución del 58, dispone que bajo reserva de reciprocidad Francia da consentimiento a las limitaciones de soberanía necesarias para la organización y la defensa de la paz. Ninguna disposición de naturaleza constitucional autoriza transferencias de toda parte de la soberanía nacional a ninguna organización internacional. De esto podemos concluir o se concreta principalmente que en Francia no hay ninguna autorización para transferir plenamente la soberanía del Estado. En este caso se entiende como la supremacía de la Constitución sobre el derecho de la Unión Europea a una organización internacional, pues eso supone afecciones al núcleo esencial y fundamental del ejercicio de la soberanía en el ámbito nacional. Contrario a ello, lo que se permite es limitar la soberanía en razón de la organización y de la defensa de la paz, lo cual sería compatible con el orden constitucional. Sin embargo, el Estado francés no es ni debe ser indiferente a la realidad y al contexto político actual en el que, si es bien es cierto, se pueden presentar ciertas diferencias normativas. La integración en Europa es un hecho en el que no le es viable oponerse, pero sí le es el cambio de adaptarse. Cabe destacar que es evidente que la controversia relacionada con el tema de la soberanía en las instancias judiciales internas radica en el deber del Estado francés, como todos los miembros de un bloque de integración, de no permitir que progresivamente se limite hasta varias las funciones, facultades y autoridad que invisten el Estado en su territorio, de cara a sus administrados, pues si bien existe la disposición estatal de llevar a cabo revisiones que impliquen modificaciones de la norma, para armonizar el ordenamiento jurídico constitucional interno con el de la Unión Europea, y en consecuencia ratificar determinado instrumento internacional, es la Constitución Nacional la que permite y da las pautas para ello, mostrando así su jerarquía normativa. La ley francesa y el derecho de la Unión Europea.
En el artículo 55 de la Constitución francesa le otorga a los tratados internacionales una superioridad respecto a las leyes nacionales, indicando que una vez el instrumento internacional sea ratificado regularmente, este gozará de autoridad superior frente a la norma. Sobre esto, el Consejo Constitucional de Francia hizo claridad en tanto la superioridad del tratado sobre la norma es relativa y eventualmente puede o debe ser cuestionada, mientras que la superioridad de la Constitución es absoluta y en virtud de la soberanía no debe ser cuestionada. De tal situación se deriva la pregunta: ¿puede una ley ser contraria a un tratado pero no a la Constitución? De suceder, si la Constitución prima sobre el tratado, debe supeditarse la aplicación de la ley y a la disposición del instrumento internacional o en virtud de la supervivencia constitucional. Se puede aplicar la ley omitiendo así lo del tratado que dispone. Para darle respuesta a esta problemática descrita anteriormente, las instancias judiciales francesas han adoptado por aplicar la siguiente doctrina, según el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado de Francia, en la sentencia del 27 de octubre de 1998, la cual dice que la supremacía conferida por el artículo 55 constitucional a los acuerdos internacionales no se aplican en el ordenamiento interno, a las disposiciones de naturaleza constitucional. De tal interpretación adoptada por el Consejo de Estado se entiende que en caso de un conflicto de determinada jurisdicción francesa, en cuanto a la aplicación del artículo 55 constitucional, para determinar la primacía o no del instrumento internacional sobre la ley interna, es necesario adelantar un análisis del contenido y la esencia de la norma, análisis del cual pueden salir dos conclusiones: que la ley interna tiene contenido de naturaleza constitucional y por ende no puede imponerse a la disposición internacional por encima de la Constitución. O segundo, que el tratado no goza de contenido de naturaleza constitucional y en consecuencia debe aplicarse el artículo 55 de la Constitución Política de Francia. Conclusiones. La Unión Europea, sus derechos y sus políticas y su desarrollo influyen soberanamente en el derecho público francés, hasta el punto de someter al Estado o revaluar la norma fundamental y absoluta como lo es la Constitución, a fin de adaptarse a las dinámicas y las relaciones internacionales. Ese proceso de adaptación permite la incorporación de un orden jurídico, el de la Unión Europea, que entra a producir efectos en el orden interno francés. Sin embargo, el Estado sigue considerándose soberano, pues la Constitución Nacional cuenta con el grado de discrecionalidad en cuanto a las aceptaciones o no de la incorporación del derecho de la Unión Europea en el derecho interno público francés. Como segunda consecuencia, tenemos que el Estado de Francia, en defensa de la soberanía y la preservación de la identidad constitucional, ha dejado claro que aunque esté dispuesto a revisar y eventualmente modificar su ordenamiento jurídico interno, en aras de homogeneizarse y armonizarse normativamente con la evolución del derecho de la Unión Europea, es la Constitución Nacional la que debe finalmente permitir que la norma internacional surta efectos en el orden interno, lo cual es una manifestación clara de la supremacía del Estado y su Constitución por encima del derecho de la Unión Europea. Además, queda claro también que eso solo es posible en la medida en la que el Estado como soberano revise y modifique la norma interna, labor que debe ser ejercida por las mismas instituciones que el Estado ha constituido para tal fin y no por instituciones internacionales o supranacionales. Cabe destacar que Francia, al igual que todos los países miembros de este bloque de integración, goza de un estatus importante. Esto que trae implícitas una serie de garantías, derechos, deberes y obligaciones que no obstante a menudo surgirán nuevas diferencias respecto de la aplicación del derecho de la Unión Europea y el orden jurídico interno. Estas diferencias deben ser resueltas en la medida en que los países miembros soberanos, bien sean funciones netamente derivadas del deber ser o la representación estatal, o funciones relativas del ejercicio de cargos o roles en la Unión Europea, en la cual definan límites claros y no abstractos o ambiguos en cuanto al alcance de aplicación del derecho interno y el derecho de la Unión Europea.